Bienvenidos entonces todos los participantes. Tenemos en este momento una conversación que se va a dar inicialmente entre 13 personas, porque está en este momento ingresando María Giraldo también. Y seguramente en los próximos 5 minutos llegarán más personas para participar en este tema. Bienvenidos a esta cita mensual que tenemos con Interconsulting Latam, y a través de la cual cada mes revisamos un tema importante para el tema para el área de los negocios y de las organizaciones. En el día de hoy, nuestro tema será cultura y liderazgo para la productividad y el compromiso, con una invitada experta en este tipo de actividades, procesos y modelos. Podemos pasar a la siguiente lámina para contarle a las personas que están acompañándonos que Interconsulting Latam es una compañía que está enfocada en entrenamiento y desarrollo y asesoría a las empresas en general, tanto del sector privado como del sector público, y que trabajamos con un modelo que está basado en que la empresa perdure. Aquí aparece, lo ven en sus pantallas, con los diferentes módulos en los cuales tenemos productos específicos para atender sus necesidades. Arrancamos por la sostenibilidad del negocio y allí básicamente lo que trabajamos son productos para que las empresas tengan estrategias de negocios flexibles. Luego los asesoramos o los entrenamos en agilidad de la organización y transformación interna de la empresa. Luego en algo que está muy de moda, que es el tema del trabajo remoto y cómo manejar todas las relaciones virtuales. Y complementariamente podemos ofrecerles servicios para hacer que sus comités en las empresas sean de alto impacto, o sea que evidentemente los comités funcionen, decidan y hagan que las cosas sucedan. Trabajamos particularmente el área de talento y allí tenemos soluciones a través de productos que permiten anticipar el talento que necesita la organización u ofrecerles plataformas de desarrollo múltiple o generar las acciones que lleven a compromiso y satisfacción internos. Y finalmente, trabajamos 3 módulos que se refieren a apoyar a las personas en términos de su economía familiar para que ellos puedan tener vidas prósperas simultáneamente con la prosperidad de las organizaciones, carreras de autorrealización, o sea, para que puedan cumplir los sueños de las actividades en las que quisieran realmente terminar trabajando o haciendo que algunas de las cosas que son sus principales intereses se puedan llevar a cabo. Y finalmente, un tema de relaciones integrales con la comunidad, que es todo lo que se refiere a responsabilidad social. Esto como modelo para lo que es mediana y gran empresa. A continuación, en la otra lámina, tenemos un programa específico para las pymes y este es una consejería empresarial que arranca con una sesión inicial gratis de 4 horas, donde a través de preguntas poderosas y muy ágiles, tenemos un modelo para ayudarle gratuitamente a las pymes a hacer un diagnóstico rápido de dónde podrían estar las áreas en las que deben prestar más atención. Y cuando esas áreas están identificadas, les ofrecemos entrenamiento o asesoría en cualquiera de las que hayan escogido: planeación, producción, ventas y negocios internacionales, talento humano, gestión de finanzas de IT o marketing digital. Para estos eventos, tanto el que aparece en esta pantalla como los que anteriormente les nombré, lo que tenemos es un portafolio
de asesores y consultores que tienen una mezcla muy interesante, y es la mezcla adecuada entre haber tenido mucha experiencia en empresas, en posiciones de liderazgo para cualquiera de estos temas, y a la vez que conozcan los modelos y las aproximaciones académicas y teóricas más actualizadas para poder brindar orientación en estos aspectos. Así es que quería inicialmente que les quede allí una oferta de parte de Interconsulting Latam para los servicios de entrenamiento, consultoría y asesoría que requieran para las diferentes empresas. En la siguiente lámina están las reglas de juego que vamos a usar para la logística de este webinar, y para eso le voy a dar la palabra a Carlos Carreño, que es nuestro director de marketing digital y la persona que maneja los temas de tecnología y comunicaciones. Buenas noches, Oscar. Buenas noches a todos los participantes de este webinar. Y buenas noches a Luz Marina, que es nuestra conferencista del día de hoy. Y bueno, pues les voy a comentar cómo van a ser las reglas del webinar. Básicamente vamos a tener una sesión de 45 minutos donde vamos a poder exponer el tema. A la final vamos a tener una sesión de 15 minutos para preguntas y respuestas que nos surjan sobre el tema. Si a lo largo del webinar llegan a tener alguna duda, pueden irla dejando en el chat, que con gusto se la leeremos a Luz Marina. O si es pertinente en el punto en el que están, pueden abrir su micrófono y solicitar la palabra o dejar también la duda allí. Durante esta presentación vamos a entregar también al final un certificado de asistencia a este webinar. Entonces les voy a pedir que las personas que están aquí en el webinar actualmente revisen el nombre como aparecen en el chat para saber si está de forma correcta que les enviemos el certificado con este nombre. Los micrófonos los vamos a mantener cerrados y pues la idea va a ser que ustedes puedan al final de este webinar recibir su certificado y recibir el ebook que se los haremos llegar con las memorias del webinar. Esto pues va a ser una charla muy amena, muy dinámica, en donde estaremos abiertos a escucharlos, a escuchar sus dudas, inquietudes sobre el tema o relacionados con las empresas donde trabajan. Bueno, entonces voy a presentarles a Luz Marina. Luz Marina es una psicóloga de la Universidad Javeriana con énfasis organizacional, máster en Dirección Estratégica y Gestión de la Innovación de la Universidad Carlos III de Madrid, programa de desarrollo de dirección en la Escuela de Negocios INALDE, formación como coach en Coaching Hall International, consultor y formador estratégica y corporativa y desarrollo de personas certificada como International Practitioner en la metodología de Open Cars. Bueno, pues Luz Marina tiene más de 30 años de experiencia en el sector minero, farmacéutico, siderúrgico, y pues bueno, de esta experiencia ella pues va a tener un amplio entendimiento del negocio, de los procesos relacionados con personas, así que pues va a ser de mucho interés, mucho apoyo lo que vamos a ver esta noche, porque le servirá a muchas de las personas que están aquí y para las compañías para las que están formando o trabajando. En los últimos 10 años ha trabajado como consultor apoyando las empresas del desarrollo de sus líderes, la consolidación de la cultura y el apoyo en la definición de las estrategias, objetivos e indicadores de gestión. Y bueno, sin más preámbulo, Luz Marina, te cedo la palabra, por favor, inicia con este interesante webinar. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Oscar. Buenas noches a todos. Estoy muy contenta de poder tener este espacio con ustedes. Y pues realmente quisiera empezar diciéndoles por qué este webinar. Como Carlos decía, yo llevo más de 30 años trabajando, he tenido la posibilidad de conocer diferentes empresas y el tema cultura es un tema que siempre ha estado ahí, que siempre me ronda, que siempre estoy viendo cómo, digamos que es lo que puede generarnos sostenibilidad.
y que no es tan fácil, a pesar de que llevamos mucho tiempo hablando de cultura, que el tema cultura esté presente en nuestras conversaciones, y es sobre eso que queremos o que quiero hablarles el día de hoy. Por eso quise empezar esta presentación con cuál es el gran reto que hoy tienen las organizaciones, porque lo que yo he podido ver en mi experiencia es que las organizaciones se concentran mucho en diseñar productos, en mirar qué otras cosas necesitan nuestros clientes, qué está pidiendo el mercado, cómo deben ser esos servicios que prestamos. Y realmente el tema cultura es un tema que pasa en muchos casos a un segundo plano, porque sentimos que es un tema más bien filosófico, que es un tema un poco como de gestión humana. Ese tema no es conmigo. A mí háblenme de números, a mí háblenme de cuánto fue de vida, de nuestros resultados financieros, y lo demás ahí vamos viendo. Entonces creemos, y yo estoy convencida, que si una organización quiere ser sostenible, tiene un gran reto, y es cómo diseña una cultura para el éxito, una cultura para la sostenibilidad, una cultura para la innovación, una cultura que al final le permita a la organización seguir creciendo, seguir innovando y en últimas ser sostenible. Entonces es la cultura la que realmente apalanca todo lo que hacemos y la que le permite a la organización, digamos, trascender y lograr los resultados que espera. Y hay muchos ejemplos. Aquí puse algunos. Google, Twitter, Starbucks, la Cooperativa Pascual en México, Adobe, Spotify, IBM. No son todas, son algunas que uno empieza un poco a navegar por internet y a mirar quiénes son esas compañías que a partir de gestionar su cultura han logrado el éxito y los resultados positivos. ¿Y qué encontramos en común? Muchas de ellas, empresas de tecnología, que se han, digamos, metido mucho en que la empresa de tecnología avanza y es sostenible, sí, solo sí logra innovación, logra mejora continua. Pero en últimas, cada una de estas tiene varias cosas en común. Una, como les digo, han definido su cultura, han consolidado su cultura, han logrado que la cultura sea viva en la organización. ¿Qué significa viva? Que se viva en el día a día, que se sienta, que no es necesario leerlo, sino que todos somos conscientes de la cultura porque se ve en la forma como actuamos. Y son empresas que han permitido, que consideran que las personas son lo más importante, son el centro de la organización, y en esa medida les permiten crecer, retarse, participar, ensayar, equivocarse y aprender del error. Son culturas que se basan en confianza, que se basan en creer en los demás y en estar seguros de que son las personas las que van a hacer ciertos los resultados que hemos planteado. ¿Por qué? Porque es que la cultura está... ¿Qué es la cultura? La cultura es lo que creemos. La cultura es cómo nos comportamos. Son esos valores que se vuelven mis valores. Profesora mía. Sí. ¿Perdón? Bueno, no sé, algo oí por ahí, no sé si fue que había alguna dificultad. Entonces, es ese conjunto de creencias, y las creencias no necesariamente son ciertas, pero se vuelven realidad en las organizaciones, y algunas creencias nos potencializan, nos impulsan, nos ayudan a creer, y otras nos frenan, nos limitan, nos hacen pensar que las cosas no son posibles. Creencias como, por ejemplo, ¿para qué lo vuelve a hacer si aquí eso no funciona? Mejor quédese callada. Esas son esas creencias que nos limitan, que nos frenan, que no nos permiten avanzar. Creencias positivas que nos impulsan, aquí vale la pena innovar, aquí nos dejan equivocarnos, aquí podemos aprender del error. La cultura es eso que caracteriza a la empresa. Así como nosotros tenemos una personalidad, una forma de ser, las empresas también. Es esa forma de actuar, esa forma como nos comportamos y que se refleja en el entorno. Las personas, el entorno puede ver cómo nos comportamos. Es eso que hace que nos comportamos de la misma manera, independiente de si nos están mirando o no. Yo no necesito, si mi cultura es una cultura de respeto por las normas, por ejemplo, no necesito
pensar si hay un agente de tránsito para no pasarme un semáforo en rojo o para no hacer un cruce prohibido. Simplemente es algo que va en mi comportamiento independiente si estoy siendo vigilada o no. En la organización no tiene que estar el jefe mirando y cuidando para que la gente funcione. Sabemos que la gente está comportándose de la forma que esperamos porque por sí mismas se autogestionan y saben qué es lo correcto. En últimas, la cultura es lo que la organización es. Entonces, si nosotros tenemos clara nuestra cultura, que sabemos qué queremos creer, cuáles son nuestros valores, cómo nos queremos comportar, cómo definimos nuestra personalidad, qué queremos ser como organización, entonces estamos teniendo o estamos definiendo nuestra cultura. Por eso, repito, el reto de la dirección es diseñar esa cultura. No solamente diseñar productos y servicios, es definir qué queremos en la cultura, cuáles son esos atributos únicos que hacen de mi compañía una compañía especial, con una personalidad única, que se diferencia de los competidores, que nos hacen únicos e irrepetibles. Y en la medida en que la dirección dedique tiempo a diseñar esa cultura, empezamos a tener la cultura en el nivel en que necesitamos que esté, al nivel de la alta dirección. Peter Drucker decía, la cultura se come a la estrategia para el desayuno. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo tener la mejor estrategia, yo puedo haber invertido tiempo, dinero, tiempo mío, tiempo de las personas, pensando en cuál es la estrategia, y podemos hacer estrategias a 1 año, a 6 meses, porque ya pues decimos que ya las estrategias a largo plazo, 5 años, eso ya no funciona por esta incertidumbre y este cambio, pero finalmente estamos invirtiendo en definición de estrategia. Sin embargo, podemos tener la mejor estrategia, haber definido absolutamente todas mis prioridades estratégicas, mis objetivos, tener claro lo que queremos. Pero si mi cultura no se alinea, no apalanca y no permite que eso se logre, pues es cuando Peter Drucker dice, la cultura se come la estrategia para el desayuno. Es más, si uno mirara, está este señor Torben Rick que dice, no solamente se la come para el desayuno, se la come para el almuerzo y para la cena. Es decir, definitivamente, si no hay cultura organizacional definida y gestionada, no hay estrategia que funcione. ¿Por qué? Porque en la estrategia yo puedo pensar en crecer, en transformarme, en cambiar, en innovar. Pero si mi cultura no está alineada, no favorece eso, si yo quiero innovar y soy una cultura restrictiva, donde castigo el error, pues definitivamente nunca voy a cumplir una estrategia de innovación o de crecimiento. Eso es lo que marca la diferencia. Entonces, lo que hemos podido ver es que realmente la cultura no es que se coma la estrategia, es que la cultura es la estrategia. Entonces, si yo hablo de estrategia y no hablo de cultura, estoy dejando un pilar súper importante, el más importante tal vez, fuera de la ecuación. Si no defino cultura, si no defino y no gestiono mi cultura, mi estrategia queda coja y muy probablemente no se va a lograr de la forma como esperamos como organización que se logre. La cultura organizacional, por lo tanto, es lo que realmente determina el éxito. Son las personas, lo que las personas hacen, la forma en que las personas se comportan, cómo tomamos decisiones, cómo gestionamos los procesos, cómo trabajamos con el cliente, cómo, digamos, usamos las herramientas, nos metemos en la transformación, asumimos los procesos de cambio. Las personas son las que marcan la diferencia y las personas en su comportamiento son las que hacen o generan la cultura. He tenido la oportunidad de conocer organizaciones que me dicen, pero es que yo no tengo una cultura. Todas las organizaciones tienen una cultura, todas, absolutamente todas. Lo que pasa es que no todas son explícitas, porque la cultura se da en la forma en que nos comportamos. Entonces puede que yo no la haya declarado, puede que yo no la haya diseñado y sin embargo la forma en que se mueve la organización determina mi cultura. Por lo tanto, es esa cultura la que determina el éxito. Y la invitación que queremos hacer es que nos hagamos ciertas preguntas, como por ejemplo, tenemos claro cuáles son esos atributos que queremos de la cultura nuestra. En nuestra organización nos hemos sentado a pensar qué atributos debe tener nuestra cultura para nuestro negocio, para nuestros valores, para lo que nosotros queremos como compañía. ¿Los tenemos claros?
nos hemos dado el tiempo y el espacio para definirlos y llegar a lo que realmente necesitamos como organización. Tenemos espacios para validar que nuestra gente se comporta en línea con la cultura. Es decir, cuando miramos el desempeño de las personas, pensamos en el desempeño como un conjunto de resultados, o sea, de que es con un conjunto de comos y que uno no puede ir sin el otro, que a mí no me sirve tener personas, y lo voy a poner entre comillas, tóxicas, que tienen unos resultados maravillosos, pero que se comportan de manera no alineada con la cultura o con lo que esperamos, que si tenemos una cultura de confianza, está permanentemente en desconfianza, que va desalineado con nuestra cultura, lo estamos validando realmente. Cuando estamos en reuniones de liderazgo, ponemos temas de cultura sobre la mesa, hablamos de los temas de cultura, o el rigor se lo damos a temas financieros, a temas de mercadeo, a temas de ventas, y el tema de cultura se queda a un lado. Realmente hemos puesto en el nivel del liderazgo el tema de cultura y le damos la misma importancia que le damos a otros temas en estas reuniones. Para nosotros, cultura en general, las personas lo ven como un tema soft, y la pregunta que tenemos que hacernos es cómo podemos hacer que el término cultura, el tema cultura, pase de ser un tema soft a ser un tema hard. Realmente un tema de valor, un tema que crea valor, un tema que determina la forma en que atendemos a nuestros clientes, en que manejamos a nuestros colaboradores y en que funcionamos en el entorno y en el mercado. Y yo tengo dos opciones. Vamos a suponer, yo ya tengo mi cultura, definida, tengo claros cuáles son esos elementos o esos atributos de mi cultura. Y tengo dos opciones, ¿la gestiono o no la gestiono? ¿Qué pasa cuando la gestiono? Cuando realmente la pongo sobre la mesa, la incluyo en los espacios de liderazgo. El liderazgo está pendiente de lo que está pasando al interior de la cultura, de la organización, y mira cómo está funcionando la cultura. Y yo, cuando estoy gestionando la cultura, ¿qué logro? Pues que las personas que están afuera quieran venir a trabajar con nosotros. Son organizaciones a las que no les cuesta trabajo atraer talento. Hay muchas personas afuera que quisieran trabajar, no sé, por ejemplo, de los casos que puse al comienzo, con Google. Google no debe tener mayores problemas para atraer gente. ¿Por qué? Porque hay una imagen en el mercado, en el entorno, de lo que significa trabajar en una organización como esta. Entonces, para estas compañías que gestionan su cultura, atraer el talento que necesita es mucho más fácil. Pero igualmente, que las personas no se quieran ir, que las personas se quieran quedar, que estén tan felices en la organización que no busquen otras opciones y que no se vayan porque les ofrecen 10 pesos más, sino que realmente encuentran mucho más satisfacción independiente del salario en trabajar en nuestra organización. Que además es una organización donde el trabajo colaborativo se vuelve cierto, es decir, trabajamos en equipo, hacemos sinergia, sumamos, multiplicamos y logramos que todos nos comprometamos y tengamos objetivos comunes que sacamos en común, que sacamos en conjunto. Es una organización donde la innovación es posible. ¿Por qué? Porque se propician esos espacios para innovar, para mejorar, para cambiar, y se permite la participación de las personas. Por lo tanto, si yo gestiono mi cultura, estoy favoreciendo ese crecimiento sostenible que todas las organizaciones buscamos. Queremos ser sostenibles, queremos perdurar en el tiempo. No solamente queremos crecer, sino funcionar en el tiempo y mantenernos. Y es una compañía, son unas empresas que son capaces de generar experiencias. ¿Qué es generar experiencias? Es que me vean a mí como organización, como algo más allá de un proveedor de un producto o de un servicio, sino como una organización, una empresa que me permite vivir una experiencia. Vivir una experiencia en la que yo me enriquezco, gano, salgo satisfecho. Y eso lo viven tanto mis clientes como mis colaboradores. Es trabajar en la experiencia del empleado, en la experiencia del cliente. ¿Para qué? Para que estas empresas o estos clientes realmente crezcan, se solidifiquen y sean capaces de funcionar aún en ambientes de incertidumbre, de ambigüedad como los que estamos teniendo.
Para nadie es un secreto que estamos viviendo momentos complejos a nivel de economía, pero si yo tengo una cultura sólida, un equipo de colaboradores comprometido, con ganas y con todo el compromiso para sacar adelante la organización, porque tengo una cultura que es compartida por ellos y que además la gestiono y que es cierta en la organización, tenemos la certeza de que las personas están ahí para dar el apoyo que la organización necesita para superar cualquier dificultad que pueda presentarse en estos momentos de incertidumbre. Al contrario, si yo no gestiono la cultura, justamente, esto no me pasó, a ver, ya, si no la gestiono, pues empiezo a tener rotación. La gente se me va, o lo que es peor, no se va, pero se me queda porque toca, porque afuera está difícil conseguir puesto, porque cómo me voy a ir de aquí si aquí tengo un salario asegurado, no estoy feliz, no importa, pero me pagan y ya. Entonces, no es solamente grave que la gente se nos vaya, es peor que se nos quede y que no quiera, y entonces hago lo mínimo, no me comprometo y ya, o sea, de horario, y a las 5 o 6 de la tarde, a la hora que se termina mi horario, yo me voy y estoy viendo es saber cómo invierto la menor cantidad de mi capacidad en la organización. Eso se ve afuera, como les dije, la cultura se ve, y entonces pues la gente no dice, yo allá tal vez no quiero trabajar, y seguramente todos hemos vivido que decimos, yo no quisiera trabajar en una organización como esta, porque eso hace que nos sea mucho más difícil conseguir personas que quieran trabajar en estas compañías. Cuando hablamos de trabajo en equipo, se mantiene la competencia, compiten los equipos, se mantiene ese trabajo por silos, no hay ese trabajo colaborativo. Y aparece el deje así, no cambie. ¿Para qué cambiar si esto está funcionando? Llevamos 15 años haciéndolo así, ¿para qué va a cambiar? Déjelo así, deje así, no nos compliquemos la vida. O sea, mantiene ese statu quo. O simplemente una empresa yeser. Sí, señor, yo no pienso, yo hago lo que me digan, yo me limito a hacer caso. Y eso genera una alta burocracia. ¿Por qué? Porque no tenemos confianza, porque todo tiene que ser escalado, porque nos copiamos todos los mails, entonces si pasa algo yo le copio por si acaso a todo el mundo, porque no hay confianza, porque, en fin, porque no hay una cultura organizacional gestionada. Entonces, sí hay una gran diferencia entre los resultados que me genera en mi organización gestionar la cultura versus los resultados cuando no los gestiono. Preguntas, nuevamente preguntas. Mi cultura, la cultura de mi organización, ¿está alineada con la estrategia del negocio? ¿Realmente lo que nosotros predicamos, decimos en nuestra cultura, es lo que la estrategia de negocio necesita? ¿Nuestra estrategia realmente se alinea con nuestra cultura? Nuestra cultura favorece ese trabajo colaborativo, ese trabajo en equipo, ese conseguir sinergias, ese valorar las diferencias, ese aceptar que no me las sé todas y que necesito de otros y conseguir realmente el apoyo y la contribución de los demás. La forma en que la organización, en que las personas se comportan en el día a día, honra esos valores corporativos que hemos definido, son tan ciertos y tan claros y las personas los viven y se comportan de esa manera que no tengo que tener póster para recordarle a la gente cómo nos comportamos, sino que realmente se vuelve nuestra forma de actuar y de comportarnos. Esos valores, esa cultura identifican los atributos de la marca. ¿Qué queremos comunicar con nuestra marca? ¿Qué atributo le queremos decir al cliente cuando hablamos de nuestra marca? ¿Eso se ve en nuestra cultura? Por lo tanto, si la marca realmente muestra los atributos de nuestra cultura, podemos ver una identidad corporativa fortalecida, sabemos cómo somos, sabemos quiénes somos. Eso nos permite diferenciarnos de nuestros competidores, nos hace únicos, nos hace diferentes. Y lo más importante, somos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Lo que decimos es la forma en que nos comportamos, o decimos una cosa y hacemos otra. Entonces ahí también es esa coherencia la que realmente nos hace darnos cuenta que efectivamente la cultura es cierta y que nos comportamos todos de una manera alineada a lo que la organización ha definido y considera que necesita para lograr ese éxito y esa productividad y esa sostenibilidad.
La pregunta que entonces nos podemos hacer es, bueno, y entonces, ¿quién es responsable de la cultura? Entonces aquí pueden aparecer muchas opciones. El responsable de la cultura es el responsable de gestión humana. ¿Por qué? Porque ese es un tema de gestión humana, cultura siempre ha sido tema de ellos son los que la miden, ellos son los que la definen. La gran diferencia es, claro, podemos trabajarla, pero cuando hay una cabeza, un líder, un presidente, un gerente general, un dueño de empresa que pone la cultura al nivel de sus temas de mayor importancia, eso hace que eso baje en toda la organización. Eso no quiere decir que el único responsable es el gerente, porque al final todos somos responsables. La alta dirección es responsable, los líderes son responsables, cada uno de los colaboradores es responsable de gestionar esa cultura. Y podemos pensar que puede que sí, la cultura, pero es que el jefe fulano no se comporta de esa manera. No importa, todos somos responsables. Y yo puedo esperar a que los demás cambien para cambiar yo. O puedo, como decía Gandhi, ser el cambio que queremos ver en el mundo. Entonces, la diferencia está en yo asumo mi responsabilidad, yo como un colaborador de planta, de administración, de ventas, como un líder de un área de la compañía, o como la alta dirección, como la alta gerencia, asumo mi responsabilidad en la gestión de la cultura, y en si todos asumimos esa responsabilidad, esa cultura va a ser cierta, se va a ver totalmente impregnada dentro de la organización. Y por eso el líder juega un papel predominante en la consolidación de la cultura. Y tengo que preguntarme si mi perfil de liderazgo facilita esa consolidación de la cultura, si ese perfil de liderazgo se alinea con la cultura que hemos definido como organización, y cuál debe ser ese rol que esos líderes que nosotros tenemos realmente deben cumplir. Y tenemos algunos atributos o algunas características más bien de ese rol que el líder debe jugar. Y aquí se hace cierto que los líderes no necesitan saber, yo ya no los necesito para que sepan, los necesito para que sean capaces de inspirar a otros, de comunicar de manera clara, de lograr influenciar para que los resultados los consigan otros. Es esa persona que moviliza, esa persona que da ejemplo, que acepta la diversidad, que actúa con flexibilidad, que acepta ideas, que acepta que se equivoca, que acepta que no se las sabe todas, que logra gestionar sus emociones con empatía, entendiendo qué está pasando con el otro, entendiendo cómo su comportamiento impacta a otra persona y cómo es capaz, entendiendo esto, la forma en que estoy hablando, la forma en que estoy comportando, cuál es el impacto que está teniendo en mi equipo, y si el impacto que está teniendo no es el mejor, es capaz de ajustar su comportamiento, de cambiarlo, de actuar empáticamente para que realmente todos podamos fluir con un liderazgo que realmente entiende lo que pasa con el otro. Con un pensamiento ágil y estratégico, un pensamiento de mejora, de hacer cada vez las cosas mejor, de poder realmente tener una organización mucho más simple, mucho más sencilla, mucho menos burocrática, pero que además piense con estrategia, que realmente esté en permanente entendimiento de lo que pasa en el mercado, de lo que pasa en el entorno, de lo que nos está pasando a nivel político, a nivel social, a nivel económico, y sobre eso sea capaz de hacer ajustes estratégicos en lo que está haciendo. Que realmente entienda el propósito de la organización y que en esa medida ponga foco. A veces nos encontramos con organizaciones que tienen tantas iniciativas, tantas cosas por hacer, que pierden el foco y no logran hacer ninguna bien. Es que es capaz de decir, este líder que es capaz de decir, a ver, un momentico, hagamos un alto, tenemos muchas cosas, vamos a ver, tenemos que hacer renuncias. ¿Qué de lo que estamos haciendo realmente no nos va a permitir lograr lo que queremos lograr? Entonces, vamos a dejar cosas al lado, vamos a renunciar, vamos a dejar de desgastarnos en cosas
o en proyectos o en situaciones que realmente no agregan valor y nos vamos a concentrar en lo que es esencial. Son líderes capaces de tolerar y aprender del error, que realmente permitan que las personas se equivoquen. Lo malo del error no es el error per se, es no darnos la oportunidad de aprender. ¿Y cuándo no nos damos la oportunidad de aprender? Cuando señalamos qué pasó, quién fue el culpable. Eso inmediatamente rompe la posibilidad y entonces yo prefiero no hablar del error, no hablar de las equivocaciones y nos perdemos la posibilidad de aprender. Este líder que es capaz de gestionar la cultura es un líder que tolera y aprende del error, que empodera, que no necesita estar encima de la gente, sino que empodera, que confía en su equipo de trabajo, que delega responsabilidades con la certeza de que las personas de su equipo pueden hacer las cosas incluso mejor que él mismo, que se comunica de forma asertiva. ¿Eso qué quiere decir? Que dice lo que tiene que decir con determinación, pero cuidando a las personas, sin agredirlas, con una forma que realmente marca una diferencia, que colabora, que genera confianza, que es una persona en quien las personas pueden confiar porque saben que está ahí para apoyarlos, para enseñarles, para compartir su conocimiento y que cuando tiene que ser determinado nuevamente, pues es capaz de decir las cosas que tiene que decir, de hacer feedback positivos, pero también de hacer los señalamientos de las cosas que hay que mejorar con consideración, es decir, cuidando a las personas. Fíjense que en ningún momento en el rol del líder para consolidar la cultura decimos, debe saber de finanzas, debe saber de ventas, debe saber de administración, no, de talento humano, de tecnología, no. Necesita competencias blandas que le permitan movilizar un equipo de personas que muchas veces tienen los conocimientos incluso mucho más consolidados que los que el mismo líder tiene, pero que es capaz de lograr que las personas pongan todo su potencial y todo su conocimiento al servicio de la organización. Por lo tanto, ¿qué esperamos de los líderes? Que sean capaces de transmitir sentido. Cuando yo entiendo las razones de lo que hago, el para qué lo hago, el cómo lo que yo hago realmente vale la pena, paso de el famoso cuento del obrero que está construyendo y entonces hay unos que pegan ladrillos y otros que construyen catedrales. Entonces, que dejo de tener obreros que pegan ladrillos para tener obreros que hacen catedrales, porque entienden el sentido, el para qué hacen lo que están haciendo y que eso beneficia al cliente, beneficia al mundo, genera riqueza, genera bienestar. Entonces, cuando soy capaz de transmitir sentido, como líder, voy a tener un equipo que entiende el para qué hace las cosas y cuando entiende el para qué, le pone el corazón. Cuando no lo entiende, simplemente se limita a cumplir. Cuando lo entiende, pone el corazón y cuando ponemos el corazón, las cosas funcionan de forma diferente. Eso significa que les permita conocer cuáles son las razones y cuáles son los motivos de lo que las personas están haciendo. Y esto no es un tema de un día, esto no es un tema de una semana, esto no es un tema que pase y ya, es un proceso, hay que trabajarlo, hay que estar ahí, hay que estar gestionándolo, hay que realmente estar permanentemente no rindiéndonos, volviendo a intentarlo. Puede que demos un paso y luego nos devolvamos, pero volvamos a intentarlo hasta que realmente empezamos a consolidar y realmente todos empezamos a trabajar o a actuar como un ejemplo. Todos nos volvemos ejemplo. ¿Por qué? Porque cambiar una cultura, si yo veo que mi cultura no está facilitando las cosas, que mi cultura no me está permitiendo lograr lo que yo quiero lograr, pues tengo que pensar cuál es esa cultura y tengo que hacer cambios. Y cambiar cultura supone que yo cambie comportamientos, que yo cambie hábitos y que yo cambie creencias. Y eso no se cambia por mandato, eso se cambia con perseverancia, eso se cambia en el día a día, eso se cambia con ejemplo, eso se cambia con coherencia. Por lo tanto, preguntémonos, ¿tenemos que cambiar nuestra cultura? ¿Los atributos contribuyen al logro de nuestra cultura, contribuyen al logro de los objetivos estratégicos? ¿Realmente nos están contribuyendo, nos están ayudando?
y los líderes que tenemos, con el perfil de liderazgo que tenemos, nos ayudan a consolidar la cultura. Simplemente miremos, nuestra cultura es una cultura que está definida por unos atributos. Hay atributos que igual frenan y hay atributos que impulsan. ¿Cuáles son esos atributos que nos impulsan, que nos ayudan, que nos empujan a hacer las cosas? ¿Cuáles son los atributos de nuestra cultura que nos frenan, que nos limitan, que no nos permiten avanzar? Y cuando pensamos en el liderazgo también, ¿cuáles son esas características de nuestros líderes que impulsan a la gente a hacer las cosas, que impulsan a la gente a dar resultados, que impulsan a la gente a ser mejores, que impulsan a las personas a dar de sí lo mejor y a dar esa milla de más que todos esperamos? ¿O cuáles son esas características que por el contrario frenan a la gente, no permiten la innovación, están permanentemente en el micromanagement, que no les permiten a las personas avanzar? Eso es un ejercicio que vale la pena estar en permanente revisión de la cultura y del liderazgo para ver qué tanto estamos alineados, qué tanto estamos haciendo cosas que realmente contribuyen y nos permiten lograr esos objetivos estratégicos que nos hemos propuesto. En ese orden de ideas, esta gráfica de alguna manera lo que pone es que la base es la cultura. Si yo quiero tener un crecimiento sostenible, la base está en la cultura. Y hay algunos elementos de la cultura. Tenemos el Agile, del que últimamente se está hablando mucho. Estamos hablando de la transformación digital, de las empresas 5.0, 4.0, de la inteligencia artificial, de que el futuro está en la inteligencia artificial y que eso va a cambiar el mundo del trabajo, que habrá empleos que van a desaparecer. Estamos hablando de que es muy importante la colaboración, generar equipos colaborativos que sean capaces de trabajar por objetivos compartidos, donde todos sumamos para multiplicar y no restamos para dividir, donde la comunicación es fluida, donde la comunicación es abierta, donde podemos realmente decir lo que pensamos sin temor a represalias, donde se respira confianza, realmente sabemos que las personas hacen las cosas que tienen que hacer sin que tengan que estar siendo vigiladas, sino que las hacen porque sí y porque confiamos en ellas, y donde la experiencia del cliente y del empleado realmente son una prioridad. Todo eso en nuestra cultura, ¿a qué nos conduce? A compromiso, a engagement, a que las personas realmente se pongan la 10, a que mejoremos nuestra productividad, a que estemos permanentemente innovando, a que funcionemos en un esquema de crecimiento sostenible para que realmente podamos tener ese negocio en el tiempo y perdurar como esperamos. Esa característica, ese atributo de cultura de Agile, que es un tema que está un poco de moda. Y realmente, ¿qué es Agile? Esa agilidad no es que sea más rápido. Sí, significa que podamos movernos más rápido y más fácil, pero no porque somos más rápidos porque corremos más, sino que la agilidad viene de revisar nuestros procesos, de hacer procesos simples, de estar permanentemente organizándonos, mejorando procesos, mejorando herramientas, eliminando lo que no suma. Y eso hace que las personas realmente fluyan, puedan ser mucho más productivas, puedan ser mucho más, obtener resultados mucho más rápidos. En un círculo permanente, donde yo hago un plan, yo hago un diseño, yo lo desarrollo, yo lo reviso, yo lo entrego, yo lo reviso nuevamente, lo lanzo y estoy círculo virtuoso, permanentemente, permanentemente. Y por sprints, por etapas. Ya no hago unos proyectos gigantescos, sino que pongo una etapa, luego otra y voy trabajando sin permitir que haya cosas que me saquen del foco. Este atributo de Agile también lo que ayuda es a tener foco, a que realmente podamos hacer las cosas de la forma más sencilla, estar en permanente mejora, en permanente simplificación, hacer simple las cosas, hacer sencillas las cosas, hacerlas flexibles y poder trabajar con foco. Eso como un atributo de la cultura. En ese orden de ideas es cómo logro tener, si yo quiero este atributo, un modelo de gestión que me permita generar estrategias para optimizar la estructura. Realmente la estructura que tengo es esa estructura que necesito. Tengo que seguir funcionando con una estructura jerárquica y piramidal
o de repente funcionar por, no sé, células, por equipos autogestionados. ¿Cuál es la mejor estructura, la mejor arquitectura organizacional que me va a permitir realmente hacer que las cosas pasen, llevar a cabo los trabajos y que las personas logren las tareas? Con una mentalidad de transformación, con una mentalidad de agilidad, de hacer las cosas fáciles, de ser resilientes, de realmente lograr esa transformación que el mundo está necesitando y que el mundo empresarial está necesitando. Eso, tener este modelo de gestión, estas estrategias y esta mentalidad nos va a permitir que nuestras empresas sean empresas mucho más flexibles, mucho más resilientes y con una mayor capacidad para adaptarnos a los cambios. ¿Por qué es tan necesario adaptarnos a los cambios? Porque estamos en total incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, hay muchas cosas en el entorno y no sabemos qué va a pasar, y que se potencie la colaboración y se favorezca la simplicidad. Cultura me genera, por lo tanto, productividad y crecimiento sostenible. Hay unas realidades en el entorno, como les decía. Sabemos que la economía, no solamente en el país, sino mundial, se está desacelerando. Que tenemos una alta inflación, que se nos están moviendo una cantidad de cosas de transformación digital que se nos vuelven ciertas y necesarias. Que empezamos a trabajar en un modelo híbrido, es decir, presencial virtual. Que los procesos manuales cada vez van a ser más digitales, por lo tanto necesito gente que sea capaz de saber, de hacer cosas diferentes. Eso hace que se desaparezcan roles o que cambien, con unas legislaciones que muchas veces van más lento o incluso en contravía de lo que el entorno me está pidiendo. Hay reformas en el mundo y en nosotros, en el país, que nos están poniendo a pensar qué es lo que va a pasar con las empresas. ¿Eso que trae para las empresas? Que tienen que estar seguras de que son capaces de atraer y retener al talento que la organización necesita para lograr sus objetivos estratégicos, que pueden acompañar el entendimiento de cómo las personas crean valor, pero también cómo lo medimos, cómo somos capaces de cómo las empresas, las personas generan valor. Con esa capacidad de definir la mejor arquitectura organizacional que va a permitir que los objetivos se cumplan. Y muy importante, generando experiencia en el empleado, que son quienes a su vez van a generar esa experiencia en el cliente. Y trabajando en la felicidad del empleado y en la experiencia del empleado. La felicidad del empleado es rentable. Eso ya se ha demostrado, hay estudios, hay investigaciones que nos confirman que la felicidad en el trabajo es rentable. Eso también trae retos para el área de gestión humana. No son los responsables de gestionar la cultura, son los responsables de cerrar la brecha entre lo que necesitan los trabajadores y lo que pide el entorno empresarial, de contratar personas compatibles con la cultura, de desarrollar un estilo de liderazgo capaz de consolidar esa cultura, de generar estrategias que le permitan a las personas vivir, estar, funcionar en un buen clima laboral. Que trabajemos en la comunicación interna, que esa comunicación sea oportuna, sea honesta, sea clara, sea transparente, que todos tengamos acceso a la información, que las personas tengan posibilidades de desarrollarse, de crecer profesionalmente, de tener una carrera, que el feedback se vuelva un hábito en la organización, no solamente porque lo doy, sino porque lo pido, que estamos en un ambiente de confianza, que somos capaces de generar confianza, que somos capaces de reorganizar y apoyar el trabajo híbrido. El trabajo híbrido no es fácil para todos, pero requiere y tiene como base la confianza, que realmente la diversidad y la inclusión son ciertos y que somos capaces de trabajar con nuevas tecnologías. Por eso, los 5 elementos del trabajo de gestión humana son ser capaces de contribuir estratégicamente a través de ¿qué? De la gestión de la cultura, de la gestión del cambio, de la capacidad de tomar decisiones estratégicas, de estar en conexión con el mercado y fomentar la innovación. ¿A través de qué? Otra competencia importante, de ser creíble, de tener relaciones efectivas, de lograr resultados, de comunicarse de manera correcta, de manera asertiva y de ser creíble. Con la capacidad de hacer entregas, de ¿qué entrega de talento humano, recursos humanos? Disponibilidad de talento, desarrollo, estructura y arquitectura organizacional, todo el tema del cumplimiento legal y la gestión y el desempeño de la carrera. Entendiendo el negocio,
entendiendo la cadena de valor, entendiendo la propuesta de valor y entendiendo la legislación aplicable a nuestros negocios. Y haciendo uso de la tecnología, analítica de datos, inteligencia artificial, automatización y gestión estratégica. La transformación digital, todo el tema de tecnología es cierto si trabajamos con las personas. Por lo tanto, si nosotros como organización somos capaces de poner primero a las personas en el centro, estamos seguros, y eso es una realidad, que las personas serán capaces de poner el negocio, los clientes, la innovación y las ideas como una prioridad. La única forma en que logramos que el negocio aumente su productividad, sea sostenible, los negocios, los clientes, la innovación y las ideas sean una prioridad para las personas, es poniéndolas a ellas en el primer lugar de la ecuación, las personas en el centro, las personas primero. Y ahí la invitación que quiero hacerles es justamente que revisemos nuestra cultura, que revisemos cómo estamos trabajando, si eso realmente nos está ayudando, nos está frenando y qué cosas como organización debemos hacer para que realmente, poniendo a las personas en el centro y a las personas primero, logramos conseguir los resultados que debemos obtener. Eso nos trae como consecuencia mayor compromiso, y el mayor compromiso nos trae como consecuencia mayor productividad, mejores resultados. Y esa es la invitación que queremos hacerles. Entonces, Excelente. no sé si hay alguna Excelente, yo creo que pregunta. has dado unos mensajes muy claros, además varios mensajes muy importantes para la gente que nos está acompañando, y es el momento de que los que tengan alguna pregunta, comentario, lo puedan hacer. Pueden hacerlo a través del chat, si prefieren, pues no hablar en el micrófono, o levantar la mano y les abrimos el micrófono para que formulen las inquietudes. Yo pienso que el tema es suficientemente amplio, está bastante explicado, y además de eso nos genera muchos retos frente a lo que son los roles de la organización, especialmente en términos de gestión humana y de los líderes en general. Entonces, está abierto el tema para lo que quieran formular, preguntar o discutir. Ok, en este momento entonces abrimos el espacio para que los asistentes puedan preguntarnos a través del micrófono, a través del chat, las dudas que tengan sobre el tema o directamente sobre sus compañías. Yo te quiero hacer una pregunta, Luz Marina, mientras que nuestra audiencia lanza las preguntas, y es este tema de la cultura, ¿tú crees que es netamente para compañías que ya sean medianas y grandes? ¿Las pequeñas pueden acceder a esto y deberían empezar a trabajarlo? Todas las compañías, Carlos. Yo creo que este es un tema que debe estar presente, y que incluso para estos emprendedores o estos startups o estas empresas que realmente están arrancando y que son muy, muy pequeñitas, qué bueno empezar pensando en la cultura. Entonces la invitación, esto es para todos. La cultura pues es el ADN, la personalidad de la empresa, y si yo estoy creando un negocio o si tengo un negocio pequeñito, pues tengo que definir como negocio qué quiero ser. Eso implica qué personas quiero tener trabajando conmigo, con qué clientes quiero trabajar, con qué clientes no trabajo, qué cosas podemos y qué cosas no podemos hacer. Entonces hay unos elementos que sí es necesario que definamos, y aplica para cualquier tamaño de empresa. Micro, pymes y grandes. Okay, Aquí gracias, tenemos Marina. una pregunta de Noelia Álvarez, dice por el chat: me gustaría saber qué estrategias o medios de comunicación puedo implementar para hacerles sentir que primero son las personas. Noelia, ¿tú eres de gestión humana? ¿O de qué área? Comercial. Tú eres comercial. Muy bien, qué bueno que las personas comerciales hagan este tipo de preguntas, porque a veces son las de gestión humana, y por eso la pregunta me alegra que vengas de otra área. Pues yo creo que lo más importante, es decir, que sean primero las personas,
no es algo que yo logre porque comunico, porque es algo que construyo, que defino, que pongo como prioridad porque todos estamos de acuerdo. Ojalá que desde tu rol y desde todos somos el cambio, todos podemos generar cambio, como decía Gandhi, que desde tu vivencia, desde tu realidad, puedas, digamos, poner el tema para que tus compañeros, el equipo de liderazgo y las personas que tú consideres realmente se sienten a pensar y terminen dándose cuenta de las ventajas que para la organización tiene el que las personas sean primero, porque las personas son las que traen los resultados. Y cuando pongo a las personas por encima incluso del dinero, el dinero llega. Eso es una consecuencia per se. El dinero llega, las ventas llegan, los clientes aparecen, los clientes se quedan, los clientes nos compran más. Entonces, son las personas las que logran eso y por lo tanto, qué bueno poder generar espacios con los directivos para poner el tema sobre la mesa, hacernos estas preguntas y realmente buscar qué debemos hacer para que podamos como equipo de dirección empezar a encontrar qué es lo que queremos de nuestra cultura y por lo tanto llegar a la conclusión de las ventajas que tiene para la organización, que primero son las personas. Mientras alguna persona se anima a hacer otra pregunta o comentario, me gustaría comentar lo siguiente, Luz Marina. Me encantó que hubieras centrado la conferencia en un aspecto que es que no es solamente aceptar la cultura como está allí, sino que lo que hay es que intentar cambiarla, intentar direccionarla, hacer que vaya hacia lo que queremos, que al final son los mismos objetivos que persiga el negocio y todo el ecosistema. Y decías un concepto que me encantó y es que primero es la experiencia del empleado con esa cultura y eso hace que llevemos el negocio a una experiencia del cliente. No sé si quieres ampliar un poquito más sobre eso, pero me parecieron dos conceptos formidables. Sí, realmente llevamos muy poco tiempo pensando en la experiencia de las personas, de nuestros colaboradores. Y realmente, al igual que nuestros clientes, hay muchos momentos de verdad que tienen las personas que trabajan en la organización. ¿Cómo es esa experiencia? Desde el momento en que se contactan con nosotros para hacernos llegar una hoja de vida, de cómo los atendemos durante un proceso de selección, de cómo los atendemos cuando necesitan algún tema relacionado con un pago, con un permiso, con una necesidad. ¿Cómo son esos momentos de verdad que las personas de nuestra organización tienen? Si los momentos de verdad son de satisfacción, de tranquilidad, de que estoy en una organización que me cuida, que me protege y para quien yo soy importante, inmediatamente ese colaborador va a hacer lo mismo. Pero si yo como negocio no le doy la prioridad, no les permito a mis colaboradores tener momentos de verdad realmente extraordinarios, pues seguramente ellos no van a querer o no van a hacer que los clientes, o no van a hacer lo necesario para que los clientes vivan esa experiencia, porque finalmente yo doy lo que recibo. Entonces, si queremos clientes satisfechos, empecemos por tener colaboradores satisfechos. Ok. Clientes leales, colaboradores leales. Perfecto. Liliana María Henao dice, ¿cómo lograr encaminar la adherencia a la cultura donde se reconozca que el error es siempre una oportunidad de mejora, donde deja lecciones aprendidas y no verlo como oportunidad de señalamiento y recriminación? Y más si es una persona que lidera un proceso de relaciones laborales. Muy bien. Qué interesante pregunta. Yo creo que aquí tiene lo primero, para que eso pase, es que lo tenemos que declarar como organización. Aquí nos podemos equivocar. Aquí aprendemos de las equivocaciones. En esta organización es posible decir, no sé. Es posible decir,
como se dice coloquialmente, la embarré. Así no era. Y no pasa nada. La única forma es cuando realmente no pasa nada. Porque puede que yo lo diga, yo lo declare, pero si en el día a día, cuando alguien se equivoca, inmediatamente la señalo, prima lo que hago sobre lo que digo. Entonces, lo primero es, lo tengo que definir, tengo que decidir que así quiero ser, que eso es un atributo de mi cultura que yo quiero tener como organización. Una vez lo tengo, defino cómo nos comportamos para que eso sea cierto y hago que las personas, es decir, a través del ejemplo, porque esto no es mandato, es a través del ejemplo, eso se contagia, que las personas actúen de esa manera. Y si alguien actúa de forma diferente, es una persona que muy seguramente está, y va a ser como la famosa propaganda de la vivienda, en el lugar equivocado. Esa no es la persona que se alinea a nuestra cultura. Y ahí seguramente vamos a tener que tomar, cuando ya estamos convencidos de que eso es lo que queremos, decisiones difíciles, porque esas personas muy seguramente son muy exitosas en el qué, pero muy poco adecuadas, por poner un calificativo que no sé si sea el correcto, en el cómo. Ok, ok. Bueno, ¿alguna pregunta adicional? ¿Alguien que quiera el micrófono? ¿O seguimos por el chat? Está apasionante el tema, así es que si tienen más inquietudes, pues podemos alargar un poquito lo que teníamos previsto de tiempo, con tal de que las personas tengan satisfacción sobre las inquietudes que tienen. Aquí hay un mensaje nuevo que dice, muchas gracias, excelente. Bueno, ya sí. Y aquí, a ver, hay otro. John Maldonado dice, podemos mezclar atributos de cultura empresarial con atributos de nuestra cultura personal y o social y con esto generar una fusión mucho más completa. Claro está, enfocada en la cultura empresarial. Sí, pues al final, mira, la cultura, es decir, nosotros no dejamos de ser. Y seguramente cuando este equipo, estas personas, vamos a suponer las personas que lideran un negocio, que crearon un negocio, pues muy seguramente en su cultura van a querer que sus valores sean los que priman, porque eso fue lo que quisieron al crear la compañía. Y lo más importante es que nosotros seamos capaces de traer a la organización personas que se alineen. Es decir, que los valores personales se alineen con los valores corporativos, porque no hay nada más desgastante que trabajar en una organización para las personas en general, y uno lo ve cuando las personas se retiran de una organización y les preguntan por qué se va. No hay nada más desgastante que ir en contravía, es decir, una organización que tenga unos valores que van en contravía con los míos. Entonces, claro que sí, está claramente definido que entre más alineamiento haya entre lo organizacional y lo personal, funciona y fluye mucho más rápido. Ir en contravía es mucho más difícil. Ok, ok. ¿Alguna pregunta adicional o comentario? Bueno, yo creo que podemos pasar a nuestra última lámina. Lo que hacemos en Interconsulting Latam, y que por supuesto está en este caso muy bien representado pues por la experiencia y el conocimiento de una persona como Luz Marina, es que nosotros apoyamos a las empresas. Y así como dentro de las organizaciones, el secreto está en que se cree una cultura de que el error es una forma de aprender. Nosotros lo que hacemos es diagnósticos en las empresas que permitan aprender qué cosas se pueden hacer un poco distintas en cada uno de los temas. Y en este en particular, Interconsulting Latam los invita a que si desean realizar el diagnóstico de su empresa, definir su cultura o profundizar sobre el tema o requieren alguna ayuda en relación con estos aspectos, pueden ponerse en contacto con nosotros
a través de este mail gerencia@interconsultinglatam.com, y también les agregamos allí el contacto de Luz Marina, que va a ir en el ebook, para que eventualmente a través de ella o de nosotros o de cualquiera de los que estamos aquí representando la compañía, por supuesto Carlos Carreño y las demás personas que son nuestros líderes de temas dentro de la organización, los podamos atender. Así es que los invitamos a que piensen qué necesidades tienen, en qué les podemos ayudar, y nosotros estaremos prestos a darles primero una opinión, segundo un diagnóstico y luego una solución que sea práctica, sencilla y además pues a unos costos competitivos. Bueno, Oscar, muchas gracias por esta información y también recordarles que pueden visitar nuestra página interconsultinglatam.com. Desde allí podrán acceder a nuestras redes sociales, acceder a los contenidos, a otros webinars que hemos realizado para que puedan ver otros contenidos que hemos expuesto. Y también invitarlos para que nos dejen vía correo o vía redes sociales las iniciativas de los temas que desean que estemos exponiendo en nuestro próximo webinar, e invitarlos para que estén muy conectados, muy pendientes de nuestro siguiente webinar. Muy bien, muchas gracias Bueno, muchas entonces a gracias los todos. participantes. Gracias. Tengan una feliz noche. Gracias, Luz Marina, gracias Fuerte por esta abrazo. exposición de tu tema. Esperamos volverte a tener por acá, y pues Muchas para toda la gracias. audiencia que nos escuchó, si tienen de pronto ganas de contactar también a Luz Marina, están también los datos para que lo puedan hacer. Luz Marina, mil gracias. Realmente ha Gracias, sido Oscar. una Gracias, muy Carlos. buena Gracias a todos. exposición. Una feliz noche. De verdad, mil gracias. Aquí hay 6 nuevos mensajes. John Maldonado dice muchas gracias. Noelia Álvarez, muchísimas gracias. Mil gracias, quedamos atentos, dice Giselle Torres. Liliana María Henao dice muchas gracias, es posible tener el contacto. Bueno, o sea, en general, los mensajes todos muy positivos. Bueno, muchas gracias a todos por esos comentarios que me hacen sentir contenta de que hubiera podido aportarles, así fuera un granito de arena en este tema tan lindo, No, tan excelente, apasionante, por lo menos excelente. para Mil mí. gracias a Carlos por toda la preparación, pues digamos, de estos webinars, por todo el contacto con los posibles participantes, por proveernos que esto funcione bien desde todos los temas tecnológicos también y de marketing. Y pues a Andrea y todo el equipo, además de nuestra expositora que pues es brillante. Así es que Interconsulting les da las gracias a todos y los esperamos para el próximo webinar dentro de un mes sobre otro tema clave de las organizaciones y los negocios. Que tengan muy buena noche. Gracias, igualmente. Hasta luego, Hasta feliz luego. noche.